la política se le relaciona con la conquista y el ejercicio del poder, entendiendo por poder la capacidad de influir, condicionar y determinar el comportamiento ajeno o de las personas. Sin embargo, una cosa es definir el ámbito de la política como el ejercicio de poder. Hablaremos sobre ética política y otros aspectos importantes en nuestra sociedad. Actualmente nuestra sociedad, especialmente el Estado peruano, ha sido partícipe y ha estado involucrado en diferentes temas de corrupción. Esto se debe a veces a la falta de ética de nuestros funcionarios, no solo de nuestros funcionarios, sino también de nosotros mismos, puesto que nosotros somos quienes elegimos a nuestras autoridades, quienes mediante nuestro voto individual y colectivo hacemos fuerzas y vemos a quién poner en el poder y quién va a hacer el bien común por nuestra sociedad. Pero lamentablemente muchas de esas personas no cuentan con una ética política y es por eso que en este video trataremos de informar y explicar en qué consiste una ética política en la sociedad. A la política se le relaciona con la conquista y el ejercicio del poder, entendiendo por poder a la capacidad de influir, condicionar y determinar el comportamiento ajeno. Sin embargo, una cosa es definir lo que es política y otra cosa es definir el ejercicio de la política mediante la ética. Lo que se define ahí es analizar la forma en cómo las acciones y el comportamiento, en cómo son las acciones y el comportamiento de esa persona frente a ella, o sea, las políticas que se toman para la sociedad. En cambio, la ética pretende determinar qué debe hacerse en cada situación y está interesada principalmente en la formulación de principios generales, dentro de las cuales pueden encuadrarse aspectos particulares. Tal es el caso, por ejemplo, del principio ético de utilidad, que sostiene que las acciones son justas en la medida en que tiendan a fomentar la felicidad de la ciudadanía. De esta forma, la ética determina y recomienda la adopción de ciertos principios generales, reglas, normas o ideas de conducta. Toda ética política busca el bien común y se caracteriza por tener al menos los 4 principios de la acción. La ética política se enfoca en determinar y analizar el comportamiento de los funcionarios o gobernantes de un distrito, una provincia, un país, hasta en el propio mundo. La ética política también es la encargada de regular el comportamiento de ellos, puesto que para una sociedad el bien común está por encima de todo. El gobernante, el político debe conocer lo que en sí la sociedad necesita, lo que en sí la sociedad busca, lo que para la sociedad le parezca correcto. El ciudadano de a pie tiene conocimiento de lo que es el bien común y el Estado, mediante sus gobernantes y autoridades, debe dar soluciones satisfactorias en busca de la felicidad de las personas. Que la ética política tenemos que aclarar que es netamente del político, de la persona que está en el poder, pero también es parte de nosotros. Muchos pensadores políticos y filósofos afirman de que el ejercicio que la ética política no solo está en las funciones de una autoridad o de una persona superior que está en un cargo, sino también es analizar y describir las actividades que realiza. El ejercicio de poder, ahí es donde cuando realizan el ejercicio de poder, ahí es donde se aplica la ética política, ahí es donde se determina si es correcto o no es incorrecto. La sociedad y los medios de comunicación son los encargados de decir si la actividad que un funcionario, un político realiza es lo correcto o incorrecto. En sí, lo que la mayoría de los políticos buscan es llegar al poder, pero eso no es lo que se debería priorizar. Lo que se debería priorizar es llegar al poder y hacer un buen gobierno, pero lamentablemente en nuestra sociedad vemos que todo el mundo busca llegar al poder. ¿Y qué hacen el poder? Simplemente se enriquecen los bolsillos, como se dice,
pero no hace nada o hace o casi nada para la sociedad, dejando el pacto ético por los suelos. Un ejemplo de ello, de la aplicación de la ética política, podemos verlos en los últimos acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Hay una comunidad que se llama Con mis hijos, no te metas. Hace años atrás el gobierno planteó el enfoque de género en la educación básica, pero ahí se vio un claro ejemplo de cómo la sociedad se fragmenta y divide, en la cual no se llega a una conciliación, no saber cuál es lo correcto o lo incorrecto. En este aspecto había muchas personas que estaban a favor del enfoque de género y ellas prestaban sus argumentos, pero la comunidad Con mis hijos, no te metas presentaba también sus argumentos y estaba en contra. Se podría decir que hasta radicalmente en esa idea. Ahí podemos ver que el gobierno debería analizar de manera adecuada la política o los reglamentos, las normas que se dan, puesto que estos deben estar orientados a la mayoría de las personas. Si la mayoría de las personas lo acepta o le parece correcto, se tiene que aplicar. También hablaremos de esa misma comunidad, Con mis hijos, no te metas. Se vio involucrado en casos de corrupción, como el fujimorismo, por ejemplo, en la cual apoyaba a muchos parlamentarios que estaban duramente cuestionados. Es más, algunos se puede decir que asistieron a marchas a favor en la cual estaban en contra del cierre del Congreso. Dice que la huelga va a durar 2 meses más. ¿Sí? 2 meses más. Sí, hasta San Valentín. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Demetrio? Si alguien de ustedes sabe qué es la ética, ¿me puede decir? Ética pública es la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es el desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficiencia en el ejercicio de la función pública. Son las tareas y actividades que realizan los servidores públicos. Están orientados a la satisfacción de la pluralidad y de los intereses de miembros de la comunidad. Yo sé sobre el Código de Ética. El Código de Ética es un documento que está compuesto por un conjunto de normas y reglamentos que tratan de regular el comportamiento y actitud de las personas que pertenecen a un determinado contexto. Por ejemplo, a una misma profesión, a una misma empresa o a una misma organización. El Código de Ética es un marco normativo que trata de controlar los comportamientos y las actitudes de las personas dentro de una determinada organización. Además, el Código de Ética es un documento que se debe cumplir de manera obligatoria. Si no se da el caso, la persona debe de cumplir con sanciones, aunque no hay castigos legales. Ya, según el tema lo que ha dicho, para mí el ejemplo sería, por ejemplo, en estos tiempos estamos escuchando los actos de corrupción que está pasando en nuestro país y hemos visto que los partidos políticos que no están cumpliendo los código de ética y reciben financiamiento de otras organizaciones y sacan ventaja a través de eso de sus contrincantes. Y nosotros nos hacemos la pregunta si está bien o no, si ellos tienen o no manejan o no el código de ética, y qué clase, si ellos no manejan eso, entonces qué clase de autoridades podemos decir que a ellos solo les importa el lucro, y como el frase de Maquiavelo lo que dice, el fin justifica los medios, y qué hay de la población. Chicos, ¿y qué es la transparencia? ¿Hay algún reglamento, ley que regula la transparencia? Sí, Diego, mira, la transparencia es la libre información que tú puedes adquirir de una institución pública. La transparencia es hacer las cosas claras, las cosas tal como son, y enseñarlas a todo el público o a la población en general. La transparencia la vemos tanto en el gobierno, en las empresas, y lo cual es muy importante. Por ejemplo, si hablamos solo de transparencia en una empresa. En una empresa, al ser transparentes, nosotros mostramos los resultados, los estados financieros, la productividad o el avance que se tiene hacia los colaboradores. Y cuando un colaborador ve esto, ¿qué pasa? Empieza a trabajar de una mejor forma, entonces se genera confianza y la productividad aumenta.
Pero me pregunta sobre una ley, sobre un reglamento. Exacto, existe en el Perú, tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la 5786. ¿Qué nos sale esta ley? Mira, te explico. Esta ley nos dice que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, está en nuestro derecho, poder acceder a la información pública. Y las instituciones de administración pública tienen la obligación de darnos esa información. Y esa debe ser totalmente transparente. Si tú, por ejemplo, quieres conocer en qué se gasta el presupuesto que tiene la alcaldía de tu ciudad o de tu distrito, tú solo debes apersonarte, presentar una solicitud dirigida hacia la persona responsable de estos informes o que maneje esta información, y esta persona debe responderte a través de la municipalidad, ¿no? Como funcionario. Existen plazos, es más, si no te responde dentro de 5 días hábiles, estos tienen la obligación de responderte dentro de 5 días de prórroga. Pero si ellos no te responden, están rompiendo la ley, y por lo cual podrían ser sancionados si no existe una justificación. Entonces, de esta forma tú puedes acceder a muchos tipos de información. Puede ser información financiera, información de decisiones, pero esta es información que es que avalan, ¿no? que avalan el buen trabajo de la institución. Pero hay casos en los cuales tú no puedes acceder a esta información. Como por ejemplo, si es una información secreta o que atente contra el país, como una información clasificada, ¿no? Entonces, si existen estos tipos de información, nosotros no podemos acceder. Pero generalmente, como te digo, si tú puedes preguntar sobre el presupuesto que existe, en qué se ha gastado tal presupuesto, las instituciones están en la obligación de darnos esa información. Entonces, ahora, otra situación que nosotros podemos ver es que si tú no recibes esta información, como incumplen, se empieza un procedimiento legal contra el funcionario o la institución, de los cuales pueden pagar incluso penalmente, y como si hablamos de esto puede ser en cárcel. Ahora, la ley también avala lo que es la información de presupuestos, y estos presupuestos muchas veces se encuentran en el portal web. Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros vamos a una institución, esa institución está en la obligación de tener un portal web donde ponga toda la información pertinente, como puede ser nombre de la institución, presupuesto que tiene, funcionarios, organigrama, y toda esta información, como ya mencioné, debe estar en el portal web, donde cualquier ciudadano de manera libre puede acceder, entrar, buscar información en su portal web, y tenemos acceso. Como bien otro ejemplo podríamos ser de la SBS. Si nosotros entramos a la SBS, nosotros vemos los estados financieros de todas las entidades bancarias reguladas por la SBS en nuestro país. Y eso también nos genera mayor confianza, que es lo mismo que ya mencioné en las empresas públicas. Y es más, anualmente, si hablamos también de cuestión financiera, el BCR hace como una contraloría a lo que es el gobierno central. Y el gobierno central debe rendir cuentas, debe rendir los presupuestos, debe ver en qué se ha gastado, cuánto se dispone. Entonces se ve cómo se maneja, ¿no? Y esto ¿por qué se da? Se da tanto a nivel del gobierno central, se da en empresas, se da en la alcaldía de tu ciudad, de tu distrito, para que todo funcione de la mejor manera, para que la población tenga confianza, para que las obras públicas sean hechas con transparencia. Pero tanto hablamos también de corrupción, que ya la han hablado antes, que muchas veces no se cumple, y nosotros, por no saber nuestros derechos, como ya te mencioné, esta ley es un derecho y no lo sabemos, muchas veces esto es vulnerado. Nosotros yo voy a la alcaldía de San Jerónimo, por ejemplo, quiero pedir información sobre los proyectos para mi barrio y no me dan en los 7 días primeros, hacen una prórroga de 5 días, no me dan. Entonces están vulnerando nuestros derechos, y esto va contra la Constitución, porque eso está en la Constitución. Entonces, como conclusión, nosotros como ciudadanos, como estudiantes, tenemos que conocer, ¿no?, nuestros derechos, y esta es parte de eso. Como ya mencioné, es la ley 2786, podemos revisarla todos y hacer de nuestro mundo mejor, e informar a todos que tenemos acceso a esta información.
y siempre también en el margen, ¿no? Que no podemos tampoco pasarnos y ir a pedir información sobre presupuestos de armamentos, información clasificada. Y esta información clasificada la ven quien las clasifica, que es el gobierno central, los congresistas, o en otros casos también el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Del Consejo de Ministros. Y bueno, eso es todo sobre la ley, y que ahí empecemos a actuar con mayor transparencia y informémonos más. Este tema tenemos a la transparencia. La transparencia es un valor y una exigencia para todas las entidades que se nutren de fondos públicos. El artículo 7 menciona que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de ese derecho. También se menciona que uno de los deberes que cumple el servicio público ante la sociedad es tener transparencia, de informar las necesidades que el público requiera de forma clara, precisa y objetiva, o buscar la mejor manera que uno pueda comunicar y ser entendido frente a todos. Dentro de ello tenemos un caso. Tú necesitas información para tramitar la licencia de funcionamiento de tu negocio. Entonces, el deber que tiene la entidad pública es darte esa información tal cual se requieran, se dan en los requisitos. De tal forma que te tienen que darte la información completa y explicada a detalle, sin necesidad de buscar un fin en común, sin evitar saltearse tal vez un detalle, porque puede ser muy riesgoso para que se pueda realizar tu trámite y sacar tu licencia de funcionamiento. ¿Qué me pueden decir sobre la corrupción? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, respecto a la corrupción, nosotros podemos mencionar de que es aquella malversación de fondos por parte de los funcionarios públicos o personas que trabajan en el sector público, donde van a hacer esta malversación de fondos, es decir, el mal uso de los recursos públicos que pertenecen a toda una sociedad para beneficio propio o solo de un grupo determinado o de una persona. Nosotros podemos mencionar que la corrupción es uno de los principales problemas dentro de nuestro país actualmente, ya que se ha convertido en el principal problema con la incidencia de un 48%, mientras que solo la delincuencia se ha convertido en el segundo problema a nivel nacional con solo 44.5%. Asimismo, podemos decir de que la corrupción ha afectado en gran parte al país. ¿Por qué? Porque dentro de la Contraloría, en un resumen que sacó el año 2017, nos menciona que son 32.925 casos denunciados. Sin embargo, por incompetencia de las diferentes funcionarias de la Contraloría, solo 1.284 casos de esos 32.925 casos hayan tenido una sentencia, ya sea favorable o desfavorable. Bueno, también respondiendo a la pregunta que me hizo mi compañero, las causas que tenemos, uno, es la falta de valores, es decir, la falta de distinguir entre los actos buenos y los actos malos. Un ejemplo de esto tenemos en el caso del señor Bedoya Reyes, donde su hijo, al ser vinculado con las diferentes malversación de fondos que hizo el expresidente Alberto Fujimori, dijo de que su hijo no había cometido un delito o no había cometido un acto malo, sino había cometido un pecado. Al ver este ejemplo vemos de que hay ciertas personas que que cumplen diversas funciones públicas que no diferencian lo que es un acto bueno del acto malo. Otro ejemplo tenemos que es la concentración del poder, ya que la concentración del poder permite de que el poder o las principales decisiones públicas, donde está la distribución de los recursos o diferentes políticas, se centran solo en un grupo de personas y estas personas puedan manipular las políticas que dan o el uso de los recursos a beneficio propio de ellos. La tercera causa que nosotros podemos ver es la transparencia. Dentro de la transparencia tenemos un ejemplo claro, como mi compañero, ya antes lo mencionó, que la transparencia es intentar dar diferente información a las personas y hacer que las personas se sientan informadas sobre las diferentes decisiones que están tomando los funcionarios públicos. Un ejemplo que podemos dar para complementar esto es el caso también del expresidente Alberto Fujimori,
donde emitió diversos decretos supremos, pero no lo comunicó a la población. Y en estos decretos supremos vemos de que se emitían ciertas políticas para que los recursos que eran destinados al Ministerio de Defensa, como al Servicio de Inteligencia, todos esos recursos que se tenían, se vayan a coimas para entidades públicas o privadas. Para entidades públicas, como para sobornar a congresistas, a diferentes ministros o funcionarios públicos para que recompensen con su silencio de todo lo que pasaba en ese momento, o empresas privadas que eran diferentes medios de comunicación para que no saquen al aire todas las cosas que ellos ya habían descubierto. Entre las principales consecuencias o efectos que tenemos efectos políticos, donde al ver la falta de confianza de la población, las instituciones políticas que nosotros tenemos no pueden crecer a nivel organizativo. Otro efecto que tenemos es el económico, ya que se relaciona bastante con el social, ya que al ver una malversación de recursos y al no haber una correcta distribución de estos, las personas no pueden cubrir sus necesidades correctamente, es decir, que no se prioriza las obras o las diferentes necesidades que tienen estas personas, más bien si no se va a beneficio personal o a beneficio de un determinado grupo de personas. Es evidente que la corrupción hace mucho daño, trae desconfianza y es necesario luchar contra ella. Y para ello, lo primero que se debe cambiar es la mentalidad de los ciudadanos y hacer que la ciudadanía participe conscientemente en las elecciones. Otra de las causas es la desigualdad social, la mala gestión de las entidades públicas y la falta de valores éticos. Los efectos de la corrupción son: la corrupción y la informalidad en mucho van de la mano, pues ambas promueven las economías sumergidas, la coima, el robo y la estafa. La corrupción promueve una economía perversa que favorece a unos cuantos corruptos y descuida a las poblaciones más necesitadas. Reduce las capacidades del país para invertir en programas relacionados con la salud, educación y nutrición en las comunidades más pobres del país. Como conclusión, la transparencia e información pública nos permite traer el derecho de acceso a la información que nos permitirá ser conscientes sobre el avance y desarrollo de nuestro país. Así como conocer la correcta utilización de nuestros recursos, la información es un pilar fundamental a tener en cuenta para el avance y progreso que, al ser transparente y abierta, se puede tener mayor conciencia y control sobre las actividades de nuestro país. La ausencia de reglas de comportamiento es una de las principales causas de la ineficiencia, de la corrupción y de las dificultades que enfrenta la organización para conseguir sus fines. Los códigos de ética y conducta se presentan como un mecanismo efectivo para mejorar el desempeño de un grupo, orientado mejor a los esfuerzos individuales de sus miembros hacia los objetivos colectivos. Es necesario construir una sociedad más transparente y libre de corrupción, en donde podamos trabajar mejor y desarrollar al máximo nuestras capacidades. Entonces, nuestra labor será participar en este esfuerzo para ser una sociedad honesta y transparente. Gracias. Como ciudadanos tenemos que actuar contra la corrupción y buscar información, ¿no?, sobre todo esto que hemos tratado hoy día.